armamos como los tutores, vieron que son 3 comisiones, no sé si tenían como conocimiento de eso, lo armamos grupalmente, a su vez como sus propios coordinadores, ¿no? Diseñamos justamente, bueno, todo el curso y armamos el material. Lo que intentamos hacer en ese material de clase es hacer como una síntesis de lo central que vamos a abordar en la clase sincrónica. Ese es el documento, ¿sí? También nos parece o esperamos que les quede a ustedes de insumo también para volver más adelante cuando tengan que ver estas cuestiones, ¿no? Por eso lo armamos. Dependiendo, digamos, el eje de esa clase sincrónica, bueno, quizás hay, digamos, contenidos un poco más teóricos o conceptuales, y en otros, bueno, cuestiones más del diseño curricular y demás, pero es, digamos, una guía de lo que vamos a intentar ver en la clase sincrónica. Por eso, obviamente, lo ideal es que ustedes puedan llegar con alguna lectura sobre ese material. Y en paralelo, o sea, digamos, la semana que no nos vemos sincrónica está la clase magistral de estos especialistas, que nos parece que está buenísimo porque realmente son todas personas que son muy referentes en estos temas. Entonces también es una oportunidad de acercarse también y conocerles, conocer lo que trabajan, y inclusive como para volver, ¿no? Después a estos referentes sobre las temáticas que estamos trabajando. Y en las entregas, digamos, estos TP1, 2, 3 y la final, intentamos hacer justamente la clase magistral, que en realidad es una exposición más bien teórica, es bueno poder implementar, apropiarnos de algo de todos esos conceptos, todas estas herramientas que nos presentan los autores, los investigadores, y poder bajarlo, ¿no?, a nuestros propios territorios. Esa es, digamos, la articulación que vamos a intentar hacer en estas clases sincrónicas, o sea, poder recuperar algo de los contenidos expositivos teóricos y poder ayudarles, ir pensando, digamos, en conjunto, bueno, qué hacemos con esto concretamente en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Así que por eso, digamos, tenemos como 2 documentos, una semana, la clase magistral. Hay algunos especialistas que van a ver que nos presentan su clase, la grabación, y además un documento complementario, y otros que no. Eso depende, digamos, también del especialista, cómo piensa el insumo para su propia exposición, ¿no? Así que bueno, lo que nos parece que estaría bueno es volver un poquito a Beatriz Dillon para reforzar conceptos centrales y también lo que pensamos para la clase de hoy. Como para saber un poco, ¿alguien pudieron ver la clase de Beatriz? Bien, bueno, varias personas dicen que sí. También vieron que ella, bueno, muestra un documento. ¿La conocen a ella? Porque, bueno, es de La Pampa, o sea que probablemente quizás la recuperen para sus propias clases. Sí, bueno, dicen que sí, qué bueno. Bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar qué es lo que le pareció que trae ella como aporte que nos sirve para pensar nuestros territorios? Nosotros la conocemos, por ahí los que somos de geografía, porque ella es profe y justo está en Geografía de La Pampa, que es una de las materias finales de la carrera de geografía, y además tiene producción de literatura específica, trabajos de investigación sobre problemáticas pampeanas, que nosotros utilizamos como material, si bien está orientado a temática de divulgación científica, lo podemos apropiar para trabajar en Geografía de La Pampa, que es una materia que se da en algunas orientaciones en sexto año. Y ella lo que hace es tratar de recortar las problemáticas ambientales orientadas al espacio pampeano, tratando de problematizar los ejes conceptuales que nosotros podemos ver en los materiales, en los diseños curriculares, a partir de problemáticas que son locales y que permiten analizar transversalmente diferentes contenidos desde distintas escalas de análisis y también perspectivas teóricas. Apunta mucho a la interdisciplinariedad para poder analizar las problemáticas. Bien, buenísimo. Bien, gracias, Daniela. ¿Quién más? Bueno, quizás la conocen o quizás no, pero de lo que ella nos plantea nos parece que está bueno que sí, Tamara. Yo soy profe de biología, en realidad había escuchado de Beatriz, pero no había leído. Y para mí lo más interesante fue
incorporación de algunas cuestiones que son propias de las ciencias sociales y que a veces en ecología, por ejemplo, digamos, por lo que estamos acostumbrados a leer, a veces puede ser hasta más técnico en algunas cuestiones, digamos, disciplinares. Y me resultó muy interesante, por ejemplo, lo que ella hablaba respecto a la relación de las poblaciones nativas con el ambiente, que es una mirada que a veces a nosotros nos falta, ¿no? Por ahí hay una cuestión así como muy fuerte desde lo disciplinar, desde el estudio estadístico y esas cuestiones, pero bueno, eso es algo que a mí me resultó interesante, porque además no había mucho material de la Pampa en relación a eso, al menos para biología estoy pensando, ¿no? De hecho, yo bajé el libro con las propuestas que ellos tenían para geografía y hay un montón de cosas que en realidad nosotros podemos usar de otra manera, ¿no? Recuperar de otras cosas que a veces no digo que no las tenemos en cuenta, porque sabemos que todo aquello que tenga que ver con estudios ecológicos son necesariamente interdisciplinares, pero sí a veces en las propuestas está bueno, no lo había leído antes y me pareció útil ampliar esa mirada para ese lado que no la tenía. Sí, perdón que intervenga, ¿no? Me sumo a lo de Tamara y un poco acentuando más algo que comentábamos al principio, ¿no? Esta posibilidad, o sea, esto marca claramente la posibilidad que nos brinda o que se nos da en este recorrido que vamos a hacer, porque creo que están dadas todas las condiciones para trabajarlo no como un problema o un conflicto aislado, lo que tenga que ver con el medio ambiente, sino mínimamente desde dos áreas muy bien marcadas, ¿no? O sea, acá tenemos el ejemplo claro con lo que acaba de decir Tamara, que me parece que, bueno, como profe de naturales, esta posibilidad que nos brinda Beatriz de poder acercarnos a las problemáticas que enfrentamos desde las naturales, pero con un enfoque más hacia lo social, ¿no? Por eso es que creo que me parece, insisto, no siempre se da esta posibilidad de poder compartir un proyecto, ¿no? Como va a ser en este caso el de ustedes, y bueno, eso, no sé, en lo personal me genera muchas muy buenas expectativas, ¿sí? Eso quería agregar, perdón, ¿eh? No sé si, disculpa, Yanira, porque se me volvió a cortar hace un ratito, me perdí, pero ¿es necesario que comparta pantalla o podemos quedarnos así? No, lo que pienso, si queremos, nos parece que es útil, Sí. podemos quizás compartir las diapositivas que nos pasó Beatriz para hacer una breve revisión de los conceptos principales de los que Bueno. habla ella. Bien. Mientras, si quieren ir, a ver, como decíamos hace un ratito, esta cuestión de que circule, ¿no?, la palabra, mientras yo busco abrir el... Sí. ¿Sí? Yo también me preguntaba, algo que hablábamos con Carlos, es que nosotros somos de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí nos parece que ustedes van a conocer mucho más sobre estas problemáticas y estos casos de los que ella habla que nosotros. Entonces, en ese sentido, sí nos parece súper importante todo lo que nos pueden decir, comentar, aportar. Bueno, porque son locales también, ¿no? Entonces consideramos que deben saber mucho también sobre estos casos. ¿Conocen algo sobre todos los casos que ella, sobre incendios? Bueno, la cuestión de los pueblos originarios salió recién, que lo comentaba Tamara, ¿no? También habla de todo lo que es la contaminación por agrotóxicos y también toda la problemática del tratamiento de los residuos. ¿Sí? ¿Conocen, digamos, sobre esos casos? ¿Tienen conocimiento? ¿Observan esas problemáticas cercanas de donde viven, donde están sus escuelas? Hola, sí. De hecho, también habla de la deforestación, que en la zona acá de Pichuinca había muchos bosques nativos y la mayoría han desaparecido. Si no es por la ley de protección que tenemos de bosques, seguirían desapareciendo. Y hoy en día tenemos el problema de los incendios, al estar tan seco, se incendian por cualquier cosa y tenemos 2 o 3 incendios por día en las zonas, segurísimo. Sí. Así que sí, son 2 problemáticas muy actuales.
Sí, ahí en ese sentido, digamos, lo que es bastante interesante de lo que ella plantea es cómo estas problemáticas no son de carácter estrictamente natural, sino que tienen que ver justamente con cómo gestionamos estos recursos y lo que es todo lo que es prevención de riesgos. No, en ese sentido, como todo el accionar y las responsabilidades de los estados en sus diferentes niveles es clave justamente en la prevención de riesgo. Entonces, desde ahí, esta cuestión de, bueno, observarlo como un fenómeno social, como esa relación que tenemos con esos bosques, qué hacemos, qué no podemos hacer y de quién es la responsabilidad de riesgos frente a los incendios, que es algo bastante generalizado, digamos, que está pasando mucho en diferentes regiones del país también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, donde vivo, también lo que está pasando mucho, lo mismo, pero con tema de humedales, exactamente lo mismo con lo que es humedales. En otras provincias también está ocurriendo, pero bueno, desde ahí por eso es como central y fundamental empezar a trabajar con educación ambiental para concientizarnos, tomar responsabilidad y exigir también de quién tiene la responsabilidad de actuar, ¿no? Porque muchas veces esto también es como una manera que tenemos de pensar la educación ambiental es la dimensión colectiva de esto. A veces ahí como que no compartimos tanto estos abordajes más individuales, de que la solución es estrictamente individual, como bueno, yo reciclando de mi casa, yo reutilizando, aunque consideramos que hay que hacerlo y lo hacemos, nos parece, digamos, que apostamos, digamos, a la organización mucho más colectiva frente a estos conflictos. Bien, ahí yo lo tengo, Carlos, también, sino para compartir. Igual ahí lo compartiste, ¿eh? Sí. Si no, yo lo comparto. Sí, no, espera, porque lo tengo. A ver. Yo, mientras que Carlos iba a aportar que, retomando esto de la dimensión colectiva, me parece que también nos ayuda a pensar, ¿no? Como cuál es el lugar de la escuela en esto, en la educación ambiental, porque por ahí justamente uno empieza, o ahora estamos pensando en nosotros como docentes, pensar qué podemos ofrecerles a nuestros estudiantes respecto a la educación ambiental. Y cuando uno está pensando en el diseño de esos proyectos institucionales ambientales, y piensa abierto a la comunidad, abierto a las familias, digo, en esa comunidad uno involucra a otros actores sociales que empiezan a tener otro tipo de responsabilidades. Entonces me parece que poder pensarlo como una escuela abierta o como un proyecto institucional en donde de repente uno puede dejar hasta dónde llega la escuela, qué puede hacer la escuela y en ese marco qué puede empezar a exigir o a comunicar al resto de la comunidad para justamente pensar en estas dimensiones colectivas de la educación ambiental. Por eso me parece que es súper interesante que uno pueda, el propósito de este trayecto, ¿no? Como pensar en esos referentes institucionales, generando algún proyecto institucional que puede empezar a andar este año, empezar a andar el año que viene, pero justamente dejar sentados y antecedentes para empezar a caminar juntos con la escuela, la familia y la comunidad en distintas responsabilidades que tenemos según el poder de acción que tenemos económico, político y demás, ¿no? Entonces me parece que es una buena oportunidad para poner en dimensión lo que estaba planteando Janina de la dimensión colectiva con ese proyecto que uno está empezando a diseñar y a pensar como proyecto para este trayecto y como proyecto para su escuela. Sí, está buenísimo esto que decís. Si vemos, inclusive, si empezamos a ver conflictos socioambientales y vemos casos, vemos cómo la organización va generando pequeñas conquistas, ¿no? Como también tenemos que formarnos para exigir y se van logrando pequeñas cosas. A veces nos parece que el mundo, ¿qué es lo que sucede? O sea, es tan grande la crisis socioambiental en la que estamos, el contexto en el que estamos, que a veces nos parece que, bueno, que no podemos hacer nada, ¿no? Porque ya está todo acomodado. Y en verdad cuando empezamos a ver también la lucha colectiva y la organización, cómo va logrando sus conquistas. Sí, creo que ahí también Perdón. tenemos que, un poco referido a lo que comentaba recién Fanny, esto desde cada lugar, ¿no? Desde el poder que tengamos, llamarlo no de una manera, pero bueno, como trabajadores de la educación, creo que ahí nuestro rol, si nos fijamos un poquito en lo que
en lo que nos indican los ejes o los núcleos que organizan nuestra práctica docente, la construcción, digamos, la contribución a la formación de un ciudadano crítico está, digamos, ahí perfectamente, es un lugar al que debemos apuntar, y en esto, bueno, la cuestión de la problemática / conflicto ambiental, ¿sí? Tenemos mucho, me parece mucho para hacer, ¿no? No quiero adelantarme porque ahora seguramente Janina va a hacer un breve reconto sobre esto. Perdón, Tamara, creo que querías decir algo, sí. No, estaba pensando justamente en esta cuestión que hablaban de lo colectivo, ¿no? Pero también para los profes, aun cuando uno puede haber hecho proyectos anteriores, creo que también hay un cambio en la forma de pensar esos proyectos, porque estas cuestiones de que a veces nos acotábamos a proyectos tales como que en cada aula haya 2 carros para diferenciar residuos sólidos, orgánicos y no orgánicos, es como que ya casi que queda como insuficiente, porque si nosotros empezamos a mirar las problemáticas que hay, ¿no? Yo pensando en la ciudad en la que vivo, en Santa Rosa, o en Toay, que es otra localidad muy cerca donde trabajo, donde hay problemáticas propias y que las cuestiones a trabajar, como decían, son colectivas, y no es tan fácil generar un proyecto de este tipo. Es más fácil hacer un proyecto así, a menor escala, que podamos hacer en la escuela, pero que a veces queda en la escuela y no llega a veces a la comunidad, que es donde por ahí tendría que tener el impacto, ¿no? Pensaba en eso y también pienso en el lugar justamente donde vivo, ¿no? También me parece que hay una cuestión de cambio en la disposición política, porque creo que no es menor, por ejemplo, que esta ley de educación ambiental integral a partir del 2021 está marcando una línea distinta de trabajo en las escuelas, por más que son cosas que ya venían antes, ¿no? Me parece como que está el mismo Estado haciendo una exigencia, y nosotros lo vemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Rosa, este año la municipalidad propuso a las escuelas un recorrido desde los lugares donde se hace recuperación de materiales, de residuos sólidos urbanos, hasta el lugar donde funciona el relleno sanitario, que en realidad ya no es un relleno, es un basural a cielo abierto. Y eso implica un cambio en la disposición, porque yo me acuerdo de haber pedido otros años, no sé, 5 o 6 años atrás, de haber pedido a la municipalidad hacer una visita a esos lugares, porque me parecía que justamente si los chicos y las chicas podían ver esas cosas, el impacto es distinto, no es lo mismo verlo que leerlo en un artículo o en una actividad en clase. Y en ese momento la municipalidad no quería saber nada de mostrar eso, no querían que se viera. Entonces, por eso creo que hay una cuestión que más allá de las propuestas que nosotros podemos llegar a hacer, hay también una cuestión política detrás. Y la escuela no es menor ni está ajena justamente a estas cuestiones que son legislativas. A veces, sin querer, necesitamos primero la ley para después embarcarnos en otras cosas que sean por ahí más productivas, ¿no? Pero creo que es un cambio en la forma de pensar la educación ambiental que nosotros podemos llegar a hacer en las escuelas. Sí, agrego, Tamara, en ese cambio de pensar, yo lo que veo, esto que vos decías, ¿no? Parece que esas acciones más bien individuales no son suficientes, porque de hecho, Janina recién comentaba que la crisis crece cada vez más, pero me parece que esta también es la oportunidad de poder salir del aula, ¿no? Con cierta formación en las áreas o en las disciplinas que sean, pero con algo concreto, ¿no? Para hacer algo en la vida que obviamente pasa después de la escuela, ¿no? Y no quedarnos en esto nada más de lo que para la escuela solamente es importante las cosas que se hacen en la escuela, ¿no? Sino que también lo que pasa afuera, ¿sí? Y acá esto es una clara muestra de que se abren las posibilidades, como vos decís, Tamara. O sea, hay una decisión política que me parece que tenía que llegar en algún momento, y fue a través de esta promulgación de la ley, ¿no? Que no es, insisto, yo cuando hablo con la gente, no docente, sino no en el ámbito docente, sino en la calle,
amigos, parientes, se habla del medio ambiente, ¿vieron? Todo el mundo habla, y lo que estamos tratando acá, ¿no? No es una ley ambiental, ¿sí? Es una ley de educación ambiental. Entonces, bueno, ahí tenemos que, no podemos dejar el guante ahí tirado, tenemos que recogerlo, ¿sí? Bien, no sé, Janina, ¿cómo estamos con los tiempos? Ahí te compartí, si querés. Dale. Sí, yo lo que voy a hacer es como rescatar de las diapositivas lo que me parezca central, todo lo que ustedes quieran aportar, lo van haciendo, ¿sí? Perdón, Janina, vos decime cuándo querés que te las vaya adelantando, ¿sí? Bueno, dale. Sí, bien, lo primero que ella nos presenta es este concepto de la complejidad ambiental en la provincia de La Pampa, ¿no? Cuando hablamos de complejidad, lo que estamos diciendo es que intervienen un montón de factores. Y digamos que su perspectiva va a ser justamente empezar a ver esa complejidad de factores que intervienen en nuestros territorios. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, lo primero que ella nos presenta es este marco legal, hace como unos antecedentes de leyes que ya estaban previas a la Ley de Educación Ambiental Integral, leyes sobre las cuales nos podemos amparar, que es todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo personalmente creo que las leyes siempre vienen después de lo que sucede a nivel social, ¿no? Como empieza la organización, la concientización, la politización, las exigencias, y de ahí, digamos, que se va como generando ese proceso de conformación de la ley, que bueno, que luego nos ampara y nos abre camino también, ¿no? Entonces, ella, bueno, digamos, nos menciona como para que lo tengamos presente, que tenemos la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación Nacional, y en la provincia de La Pampa tenemos la Ley de Ambiente. Y por último, bueno, tenemos la Ley 7621, que como ya sabemos es del año pasado, es bien nuevita, y que justamente lo que estamos intentando es como ver de qué manera podemos, digamos, implementarla, apropiarnos y tener estrategias, digamos, para implementar esta ley. Bien, vamos a tener, en realidad esto, digamos, lo comento, vamos a tener una clase específica para pensar un poco más lo que es la educación ambiental integral. Lo que vamos a intentar es avanzar más con la cuestión de los conflictos o los casos con los que ella trabaja. Pero digamos, voy a leer solo el propósito, que en realidad es una especie de síntesis de lo que fue saliendo recién. Ella, digamos, lo que trae es que el propósito de la educación ambiental integral es la formación de la conciencia ambiental a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de conocimientos, saberes, valores y prácticas que confluyan y aporten a la formación ciudadana, al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso, ¿sí? Esto es bastante interesante, que ya se hincapié en la cuestión de derecho al acceso a un ambiente sano, el acceso a la salud también, y además, digamos, con esa perspectiva desde la diversidad, una perspectiva de género y perspectiva bastante diversa, es como lo resalta, ¿no? Lo que ella resalta de la Ley de Educación Ambiental Integral. Yo avanzaría como para ir más específicamente de los conceptos que ella nos propone. Ahí, Carlos, acá está, buenísimo. Bien, sí, Daniela. No, yo no quería interrumpir, pero bueno, para los que somos más viejos por ahí recuerdan que cuando se hizo el cambio de la Ley de Educación Nacional y se transformó el antiguo EGB polimodal a el nuevo secundario, existía antes en polimodal, en primer año, una materia que se llamaba Ecología de Ambientes Urbanos y Rurales, que era sumamente interesante y que permitía abordar muchísimas de estas problemáticas desde, digamos, diferentes áreas. Estaban habilitados tanto para dar esta materia los profes de geografía como los profes de biología. Entonces, cuando se hizo la modificación de la ley y desapareció esa materia, lamentablemente acá en La Pampa se sustituyó por una materia que se llama Ciencias de la Tierra y que tiene ahora una perspectiva más bien natural. Que si bien son contenidos interesantes, están mirados solo desde el área de las ciencias naturales. Entonces, en aquella época, la justificación, porque hubo, digamos, acciones por parte de los profes que habíamos elevado notas para reclamar por este cambio,
la justificación que nos daban era que lo que se venía en el nuevo secundario era una educación ambiental integral. Pero bueno, tuvimos que esperar todo este tiempo hasta ahora para que la movida sea, y digamos, yo siento que este momento está buenísimo para incorporarlo y ojalá que pase así de manera transversal y que así como está ESI para todas las materias y en todos los años y de manera integrada, bueno, quizá a partir de ahora empiece a darse este contenido de educación ambiental desde diferentes perspectivas y que se incorpore a la temática curricular de una manera interdisciplinar, como para rescatar parte de esos contenidos que se fueron perdiendo a través del tiempo y que quizá quedaron desde la voluntad o desde el aporte que podían hacer algunos espacios curriculares de manera aislada. Esto ahora quizá nos beneficie porque podemos trabajar de manera colectiva. Está buenísimo lo que contás, Daniela. Sí, yo como lo pienso, en realidad, siempre que pienso que algo es una construcción social, por ejemplo, el planteo de Beatriz, que digamos el territorio es una construcción histórica, social, política, donde obviamente está el componente natural, pero pensarlo como una construcción social histórica para mí también es lo que nos permite pensar alternativas o pensar otros modos posibles, ¿no? Bueno, si viene siendo de esta manera, tiene que ver con cómo se ha desarrollado el modelo productivo en la Argentina, en América Latina, pero también para mí es lo que nos da el marco para pensar que podemos hacer una construcción en otros sentidos. A mí me gusta mucho pensarlo así. Esta la vamos a pasar, Carlos, directamente. Esto habla también de la educación ambiental integral, hace ítems. Está bueno que lo vean, pero vamos a avanzar para ir a los conceptos propios de ella. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es lo que vos traes, Daniela. Beatriz piensa el ambiente, da una definición, ¿no? De ambiente dice, expresión compleja y contradictoria de las interacciones entre diversos sujetos sociales con su entorno en determinados contextos históricos. ¿Sí? Acá lo que observamos, que esto también va en paralelo con el documento que preparamos para la clase de hoy, es la interacción de actores sociales que intervienen en la construcción de esos territorios. ¿Sí? Ahí somos actores sociales que estamos permanentemente relacionándonos o muchas veces estamos en disputa por el uso y apropiación de esos recursos. Bien, digamos, y acá tenemos a la izquierda abajo, tenemos una cita que toma de un autor que dice, en sus huellas es posible descubrir las racionalidades económicas, las decisiones políticas, las relaciones de poder de los diversos actores en disputa, los recursos valorados y las modalidades productivas y las intencionalidades que expresan esos resultados. Bien, acá también nos trae esta cuestión de la disputa por los recursos y las racionalidades económicas. Hay algo que tiene que ver también con cómo valoramos los recursos, ¿no? Y también ya armar los recursos, eso me parece que es algo que está bastante, como hoy está en disputa, es si hablamos de recursos naturales o hablamos de bienes comunes. Eso ya nos trae una concepción bastante distinta de cómo pensamos a los elementos propios de la naturaleza. Hoy en día empezamos a hablar mucho de los bienes comunes y empezar a reemplazar este concepto tan tradicional del recurso natural, porque justamente el concepto de recurso natural alude a algo que está ahí para que podamos recurrir y explotar. Y hoy lo empezamos a pensar como algo más vinculado a los derechos, a la posibilidad de avanzar derechos de las comunidades. Y, perdón, Janina, yo también vengo del área de las naturales, y a mí me parece que para las naturales, empezar a pensar en otros términos, por ejemplo, si uno lo puede poner en términos de bienes comunes, en vez de llamarlos como recursos naturales, está bueno porque también nos ayuda a discutir adentro nosotros las naturales, porque yo pienso, y que por ahí son las ricas discusiones que tengo cuando converso con mis compañeros de sociales, en que ellos todos siempre tienen como distintas perspectivas, distinto todo, siempre tienen discusiones, y vos decís, yo no sé qué querés que discuten naturales, ¿no? Me voy mucho al átomo, no sé qué distintas perspectivas, ¿no? Y claro, y entonces a veces tiene que ver con que digo, bueno, si uno se queda con el recurso natural, y sí, podrá hacer como alguna cosita para discutir algo, pero cuando vos empezás a mirar a eso mismo como un bien común,
se te hace un montón en juego a las naturales para empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos discutir las naturales también? Porque si no pareciera que ese conflicto ambiental y solo los de sociales tienen cosas para decir y los de naturales, bueno, el agua viene por acá, el caudal es tanto, y pareciera como que con eso no discutimos nada. Pero cambiarle las palabras nos abre a los de naturales también esa posibilidad de empezar a discutir sobre esos conceptos que por ahí uno, por la trayectoria misma de la formación, ha pensado que esas discusiones no son tanto de los naturales. Y me parece que poder encontrarse con ese par de las sociales que todo lo critica, que todo tiene para decir algo, está bueno porque nos hace repensar también a las naturales cuáles serían las discusiones que tendríamos que estar dándonos dentro de nuestras ciencias para poder llevarlas al aula también como una nueva perspectiva, como una nueva de mirar esta educación ambiental. Me pareció súper rico, por eso digo lo de los bienes comunes, me pareció súper rico para empezar a discutir también. Perdón, Fanny, es recontra interesante, porque hay algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando trabajamos en estos términos de formación nuestra continua, ¿no? Y estamos buscando esto, es una palabra muy compleja de llevar adelante, que es la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? Yo busco siempre ver que sea muy evidente, lo voy a hablar en términos tal vez matemáticos, ¿no? Esa intersección entre conjuntos, ¿no? Y acá me parece que este término, cambiarlo, hace eso, ¿no? Hace que haya al menos un aspecto de las ciencias en general que se solapan, ¿no? Dice, bueno, ahí es donde creo que estamos tanto los de naturales como los sociales metiendo las patas en el mismo barro, ¿sí? Y no, uno dice, bueno, sí, mirá, yo me preocupa lo social y trabajo de un lado, y no, sí, yo también te trabajo el agua, cómo baja, cómo se purifica, cómo se contamina, pero no es menor este cambio de nombre, ¿no? De cómo llamar o cómo identificar, porque creo que justamente ahí está, para mí, lo que sí realmente puede llegar a desarrollarse como un trabajo interdisciplinario. Si no, trabajamos disciplinas distintas, que son dos cosas totalmente diferentes. Es clave este análisis, me parece. Perdón, no sé cómo estamos con los tiempos, pero Janina, disculpa, seguí. Vamos bien. Sí, yo un poco lo que tengo la esperanza, yo muchas veces cuando trabajo en secundario hago el esfuerzo de intentar, digamos, coordinar con profes de otras áreas, inclusive de las áreas de ciencias sociales mismo, ¿no? Con historia, con ciencias sociales, depende de la materia en la que esté. Y la verdad que me supone, digamos, con todo un esfuerzo extra intentar hacerlo. Yo tengo un poco la esperanza de que eso empiece a cambiar, que se empiece a pensar, digamos, los contenidos en un proceso institucional que ya sea per se interdisciplinario, porque eso también nos va a dar mucho marco para que la propia voluntad de cada profe, si puede y si tiene tiempo, de poder, digamos, como hacer un esfuerzo más de encontrarse y dialogar con otros docentes de otras áreas, otras materias del mismo área, para poder, digamos, pensar de manera más compleja. Así que bueno, yo espero que eso empiece también como a darnos más marco institucionalmente hablando, ¿no? Esta ley. Bien, esta pasémosla también habla bastante de la educación ambiental integral en general, que como digo vamos a profundizar en otro encuentro. Bien, y acá digamos que se arranca con los estudios de caso, ¿no? Lo que nos dice que los estudios de caso, digamos, bueno, son un reporte, o son plantear, digamos, un objeto de estudio, y todo lo que venimos diciendo en realidad, ¿no? Como propone que observemos la dimensión política de los territorios, observarlos como un proceso histórico, y que bueno, eso sería, digamos, traer en parte lo que es la mirada de la integralidad. No sé si esto lo vieron antes, lo pudieron ver antes, de seleccionar sus casos o no, pero digamos, si por ahí lo veíamos antes nos daba también como un panorama de cómo podíamos seleccionar los propios casos de problemáticas o conflictos socioambientales. Por eso la intención era que esté antes. Bien, vamos a la próxima. Bueno, ahí nos dice que también tenemos como este libro que lo podemos bajar, lo podemos descargar. Bien, y nos menciona algunas problemáticas ambientales, socioambientales de La Pampa. Bueno, primero nos contextualiza dónde está la provincia de La Pampa, las características que tiene. ¿Qué más?
Bien, esto es, bueno, este caso que salió que mencionaban, cómo también reelaborar la historia, ¿no? Porque, bueno, esto es la historia de la colonización de América y el territorio actual en el que vivimos, ¿no? Cómo, digamos, se invisibilizó y se sometió a todo lo que es la población originaria, indígena. Y digamos, también por suerte, con mucho esfuerzo y organización, en los últimos años se viene haciendo una revalorización de todos los saberes de las comunidades indígenas que están muy vinculados a los conflictos por la tierra. Porque si vemos uno de los grandes temas que encontramos hoy es el conflicto por la apropiación, la explotación y el uso de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué rol van a jugar estos actores también en el uso de sus propios territorios? Por eso, en ese sentido, los conflictos socioambientales emergen mucho. Muchas veces vemos comunidades originarias, campesinas, también reclamando, digamos, al propio Estado por el uso de sus tierras comunes. Bien. Bueno, luego acá que tenemos, bien, esto que estamos diciendo, pasemos a la próxima. Algo que... Las problemáticas ambientales en La Pampa. Bueno, uno que por ahí comentaba alguna de las compañeras es el proceso de deforestación intensiva del bosque de Caldén. Es un caso que, bueno, que estudia, en realidad creo que comentaba más el tema de los incendios y no la deforestación, ¿no? Me estoy confundiendo ya. Bien. Acá hay algo también, que es la cuestión del mapeo, que es lo que vamos a intentar hacer en el Padlet un poco, como empezar a mapear para orientarnos también como geográficamente dónde encontramos conflictos o problemáticas ambientales. Que es una herramienta bien propia de la geografía, pero que también lo que vimos, en lo que estamos viendo en los últimos años, es cómo las propias organizaciones empiezan a hacer lo que se llama mapeos populares o cartografías populares, para identificar nuevas problemáticas en sus territorios. No solo estos mapas más tradicionales, confeccionados de manera más oficial, digamos, sino que cada vez más encontramos más mapeo popular, que es lo que vamos a intentar hacer también. Bueno, y acá digamos un conflicto que en realidad encontramos una problemática, digamos, cada vez más en el territorio de lo que es el territorio de la Argentina, es toda la contaminación y enfermedades por el uso de agroquímicos, agrotóxicos, bueno, con todo lo que es la propagación o el crecimiento de este modelo sojero, ¿no? O el modelo de las agroindustrias. Bueno, que imagino que en La Pampa también, por esto de la pampeanización, socialización, cómo fue cambiando el territorio, imagino que debe ser bastante intenso también acá como en Buenos Aires y como en otras provincias. Bueno, y por último también, digamos, el caso de los residuos. Algo que me gustaría comentar antes de olvidarme, nosotros lo tenemos en nuestro, como yo les decía en la clase que armamos para hoy, no vamos a ver ese documento porque no nos va a dar el tiempo. Obviamente les invitamos a que lo revisen y cualquier duda que tengan o aporte que quieran realizar lo podemos darle unos minutos a la clase que viene cuando arranquemos. Hay una distinción bastante importante que aparece en la clase que armamos, que es la diferencia entre conflicto y problema ambiental. ¿Alguien conoce la diferencia o lo puede diferenciar? ¿O la palabra nos remite a alguna diferencia entre conflicto y problema? ¿O nos parece sinónimo? ¿Tiene que ver con la capacidad de resolución de uno del otro? Puede ser que tenga que ver con la capacidad de resolución, sí. En realidad, cuando hablamos de conflicto, lo que estamos hablando es que hay actores sociales que están identificando, o sea, están disputando por el uso de ese recurso. O sea, para que un problema se vuelva un conflicto tiene que haber personas, actores, colectivos que se concientizan de esa problemática y empiezan a exigir o empiezan a demandar, ya sea al Estado, a las empresas contaminantes, empiezan a exigir. ¿No? Para que sea un conflicto, en realidad, cuando observamos conflictos, por lo general vemos la mediatización de esos conflictos, ¿no? Entonces, para que se vuelva conflicto tiene que haber una concientización de ese problema y además actores que están disputando, que están peleando por cómo se van a usar esos recursos, esos llamados recursos naturales. Esa es como la gran distinción que encontramos.
¿sí? Entre conflicto socioambiental y problemática. Van a ver que yo en realidad hablo mucho en términos de socioambiental más que ambiental, porque bueno, esto todo lo que venimos diciendo, ¿no? Cuando entendemos un conflicto, lo que observamos son actores que, bueno, que han tomado conciencia y que se han organizado y que entendemos que estamos en constante, digamos, interrelación con nuestro ambiente, que lo co-construimos, digamos. Entonces, en la actividad 1 que vamos a tener, por eso les proponemos que indaguen sobre alguna problemática o algún conflicto. El conflicto lo vamos a encontrar generalmente cuando ya hay organización, movilización o demandas, ¿sí? En torno a esa problemática. Eso es lo que hace de diferente entre, digamos, problemática o problema y conflicto. Eso lo tenemos, en la clase 1 está ahí como todo un apartado con diferentes, digamos, conceptualizaciones de diversos autores sobre esto que yo estoy diciendo. Lo introduzco más que nada para cuando lo vayan a leer que vaya quedando un poco más claro. Bueno. Carlos, ¿vos decís que mostremos algo de la clase, algo del documento de la clase, o con esto más o menos estamos? No. ¿Qué pensás al respecto? No, está bien. Yo creo que me parece que, porque ahora se nos van a ir los últimos minutos volando, y me parece que dos cosas no quiero dejar que queden en el tintero. Una es esta cuestión del Padlet, que mencionamos al principio y vos recién hablabas de él, y lo otro realmente si hay alguna pregunta, ¿no es cierto?, concreta o algo que quieran acotar sobre esto que estuvimos viendo, porque creo que después todo lo que tiene lo referido a estas primeras 2 semanas, ¿no?, que están constituidas por la publicación de la clase el lunes 12, creo que fue, y el encuentro sincrónico de hoy, creo que está todo ahí, digamos, recontra claro en el aula y en las consignas que planteamos, ¿no? Pero básicamente creo que esto que acabas de decir, ¿no?, de diferenciar el problema de conflicto, es un poco el eje que atraviesa esta clase. Así que, si te parece, vamos a... ¿Querés explicar lo del Padlet? ¿O quieren hacer alguna pregunta de este resumen del material del video? ¿Qué les parece? ¿Cómo nos gustaría escuchar? Sí, Daniela. Repesada yo, pero aprovechando que está Fanny, no sé cuál es tu ámbito de injerencia dentro del Ministerio de Educación, pero pensando que esto es una ley que se va a implementar, o que se tiene que implementar, es necesario, me parece, fijar espacios institucionales que contemplen el trabajo interdisciplinario, porque si no caemos siempre en el voluntarismo o en digamos, la buena disposición de los profes para poder realizar proyectos colectivos o proyectos institucionales, siempre cediendo tiempos personales. Y creo que tiene que haber un ámbito de definición de tiempos que estén dedicados a este tipo de trabajo y que enriquezcan la participación de las diferentes áreas, para que la educación ambiental sea realmente integral. Acuerdo totalmente con vos, Daniela. Yo creo que también es un reclamo de varias partes del sector docente y que también es un reclamo que viene desde antes, ¿no?, de la educación ambiental, porque uno siempre ha pensado en esto, en proponer algo integrado y la falta de esos espacios para poder pensar con el otro y que no quede el sábado a la mañana en el pijama, cuando todos lo hacemos, ¿no?, fuera de nuestro horario de trabajo. Acuerdo totalmente. Yo voy a transmitir, pero no estoy en ese área, pero igual voy a transmitir todas las preocupaciones, porque me parece que es un reclamo que venimos haciendo los docentes, que queremos que otras cosas pasen, ¿no?, para garantizar esas propuestas interdisciplinares. También deberíamos garantizar algunos tiempos que la escuela de hoy no los tiene, y coincido totalmente. Sí.
Bueno, ahí apareció mi demanda, lo que yo decía también. Sí, claro. Yo creo que eso como que lo vamos a ir construyendo, pero bueno, digamos, ahí depende de cada territorio cómo se va armando. Bueno, vamos a ver el tema del Padlet, y antes quería mencionar un concepto que quedó ahí medio suelto, pero que me parece bastante importante para contextualizar el momento en el que estamos. Bueno, uno, que ya lo mencionamos, es la crisis socioambiental en la cual nos encontramos. Podemos encontrar un montón de información sobre eso, ¿no? Un poco lo que observamos es que la manera en la que venimos viviendo fundamentalmente los últimos 300 años, o sea, de la revolución industrial para acá, con el modelo productivo que hemos adoptado, la manera en la que nos vinculamos con la naturaleza y el modelo de consumo que tenemos, bueno, estamos agotando el mismo sustento que nos permite desarrollar nuestra vida. Sabemos que los bienes comunes o recursos naturales, bueno, hay todo este deterioro, llegamos a un punto en el cual vemos que no hay vuelta atrás. Entonces, digamos, como la realidad es que en este siglo nos vamos a encontrar con todos los conflictos que ya están, ¿sí? Conflictos y problemáticas que ya están, y que, digamos, todos los estudiantes, muchos estudiantes, los van a vivir, van a ser parte de esos conflictos, y por eso también cada vez más aparecen en el escenario público y en los discursos políticos, y de ahí por eso la importancia de pensarlo críticamente, ¿no? Porque al mismo tiempo, bueno, encontramos diferentes vetas. Hay una que es la mirada del desarrollo sustentable, que propone seguir viviendo, consumiendo y produciendo con la misma lógica, pero, digamos, regulándolo. Y por el otro lado, lo que encontramos son alternativas al modelo de desarrollo. Esto aparece también en el documento de la clase 1, ¿no? Digamos, bueno, como además la línea de las alternativas piensan críticamente cómo venimos desarrollando toda nuestra vida, el modelo de producción, de consumo que tenemos, una búsqueda un poco más radical en relación a cómo viene todo este modelo civilizatorio, que sabemos que tiene grandes dificultades, fundamentalmente económicamente, porque, bueno, toda nuestra matriz económica también depende del histórico modelo exportador, que hoy fue cambiando sus formas, pero al mismo tiempo esta generación de divisas viene desde ahí, y al mismo tiempo este modelo económico que tenemos va llegando a un límite, el cual, digamos, va deteriorando nuestros suelos, el agua, y no va a poder seguir como desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, uno es este marco de crisis general, global, civilizatoria, ambiental, socioambiental, y por el otro lado hay un concepto que trae Beatriz, que es el concepto de extractivismo y neoextractivismo. ¿Alguien conoce esos conceptos? ¿Los trabaja en sus clases? ¿Los quiere comentar un poco? El extractivismo es lo que nosotros, creo, llamamos explotacionismo de los recursos naturales. Esta explotación desmedida en función de la búsqueda de la rentabilidad a partir de la extracción de un recurso natural. Y creo que el neoextractivismo, digamos, es la forma en la que se implementa a partir de la etapa neoliberal, cuando algunos recursos naturales se empezaron a explotar de manera desmedida, por ejemplo, en Argentina, a partir de la sanción de la ley de minería, que permitió el ingreso de capitales externos para poder extraer, por ejemplo, metalíferos en el país. Pero no sé si exactamente era eso. ¿Alguien quiere aportar algo más? Lo que conoce sobre esto. Está muy bien, lo que dijo Daniela nos sirve muchísimo para entrarle a estos conceptos. Raquel, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, en realidad el neoextractivismo tiene que ver con eso y también con el papel fundamental que tienen las multinacionales en cooperación, obviamente, con los estados nacionales en la extracción y obviamente en ayudar a otros entes de poder todo el excedente de la producción. Digamos, vendría a ser como una consolidación de determinados enclaves económicos, en particular enclaves mineros, que lleva, ¿no? Que va de la mano con el surgimiento o la reafirmación de problemas ambientales como consecuencia, ¿no?, de esta producción. Por ejemplo, actualmente, con el contexto internacional, obviamente, tan de hiperinflación, la guerra de Ucrania, lo que ha llevado, por ejemplo, es una, entre comillas, una revalorización
de los recursos naturales de los países de América Latina, por ejemplo, con el petróleo, en particular con el gas, ¿no? Sabemos, ¿no?, que a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, que se ha cortado esa válvula de ingreso de petróleo a Europa, lo que ha provocado, obviamente, es que países que si bien tienen siempre la mirada puesta en determinados recursos, como ahora se han convertido determinados países en prioridades en cuanto, qué sé yo, revisión de sus deudas, nuevas inversiones que intentan relocalizar en estos países, sobre todo en América Latina, como consecuencia, obviamente, de ese contexto internacional. Creo que el nuevo extractivismo tiene que ver también con una política económica mundial, en donde las multinacionales y sobre todo los intereses de los grupos concentrados de poder y de los países concentrados, por así decirlo, son de ese centro, que sigue existiendo obviamente, son los que dictaminan, digamos, cuáles son esos recursos estratégicos. Porque ¿quién dice que un recurso es estratégico o no? Tiene que ver, me parece, con esto, ¿no? Y obviamente contextualizado en una sociedad de consumo, netamente, ¿no? Eso es para mí. Buenísimo, perdón, Raquel, qué interesante. Supongo que tu perfil es de profe sociales, ¿no? Sí, yo soy profe de geografía y bueno, sí, obviamente tenemos que trabajar desde las sociales Sí, sí, todo sí. esto, ¿no? Pero yo creo que lo que nunca hay que poder, hay que perder de vista, ¿no? Ya sea implementando, ¿no?, la educación ambiental, intentando obviamente que esto se ponga en práctica, es no olvidar que todo es una cuestión de poder, y desde la geografía eso lo sabemos, y los territorios están en continua disputa. Y que en realidad lo de la ley está fantástico y vamos a tratar de implementarlo. Creo que en lo local se puede reflejar y se puede por así decirlo, tener mejores frutos. Pero en realidad, si la educación ambiental no va acompañada con otro tipo de políticas en otras esferas, no deja de ser una canción bonita en medio de la noche, ¿no? Es así, porque vamos a decir, y es algo que a mí me preocupa si ustedes analizan las últimas noticias y demás, es como digamos, es como que hay una mirada hacia América Latina muy fuerte desde las potencias a raíz de todo este conflicto que hay a nivel internacional. Y obviamente hay una crisis económica a nivel global, ¿no? Que obviamente como lo estamos viviendo, creería que en unos años vamos a ver los alcances que tiene, ¿no? Pero lo que yo estoy analizando, y esta es mi propia opinión, obviamente, es que para preocuparnos. Vienen por, como dicen por ahí, vienen por todo. Sí, sí. Y estamos hablando también del litio y demás, que creo que preocupa. Y porque, como dijo ahí Daniela, esa ley de minería no se ha cambiado. Y no se ha revisado los impuestos también que están vigentes en nuestro país, en donde los impuestos a las mineras es mínimo. Digo, ya que quieren revisar algunos ingresos que hay para el Estado, tendríamos que revisar también esto. Creo que va de la mano. Yo creo que la provincia de San Juan es un claro ejemplo de cómo es el neoextractivismo, por ejemplo. Sí, sí, muy oportuno. Yo pienso en esto. Yo, bueno, en física hace muchos años que enseño, ¿no? Y cuando me toca hablar de energía, desde hace, perdón, no voy a delatar mi edad, más de 30 años, siempre hablamos de las energías renovables, no renovables y el tema del petróleo, ¿no? Entonces, antes de este problema de conflicto mundial, se hablaba de que petróleo hay reservas en el mundo hasta el año 2050, ¿no? Entonces, hasta el 2050 todo lo que era energía alternativa iba a ser muy caro porque el petróleo tiene que seguir siendo explotado, ¿sí? El tema es que en los libros que indicaban esas cuestiones no estaba presente la posibilidad de esta guerra, ¿no?, en Europa, lo cual me parece que cambia todo, ¿no? Yo no creo que esto llegue hasta el 2050, o sea, se cerró la válvula, como no recuerdo quién dijo,
y claro, van a salir a buscar el petróleo en otro lado. Entonces, porque la pregunta es siempre, ¿por qué no se puede desarrollar mejor la energía solar? Si la tecnología ya está y los recursos naturales para poder desarrollarla están. ¿Sí? ¿Por qué es tan caro un panel solar? Y obviamente porque el petróleo no deja que eso sea más barato. Claro, entonces pensamos, hasta el 2050 vamos a tener que bancarnos que suceda esto, ¿no? Porque el petróleo, bueno, yo creo que esto ahora cambia el paradigma y bárbaro, Raquel. Ahí me parece que está esto como decíamos antes, de poder seguir conversando entre distintas áreas, ¿no? Se entiende, es clarísimo tu mensaje y sintetiza, ¿no? De una manera muy, muy clara lo que creo que pretendemos en esto. Pretendemos trabajar de manera multidisciplinaria y de dónde poder agarrarnos. ¿Sí? Bien, Janina, ¿te parece? No sé si vamos a lo del Padlet, porque... ¿Sí? Dale. Sí. ¿Querés compartir vos? ¿Cómo yo porque a lo mejor si lo vas a manejar vos... A ver... Si no, decime, no hay problema. Dale, a ver, para. Me parece que lo cerré. Voy a buscar. Sí, en realidad lo que les queremos mostrar es, bueno, no sabemos si ya lo usaron alguna vez el Padlet, o sea, es una actividad muy, muy sencilla la que les proponemos, pero igual lo queríamos mostrar por si alguien no conoce la herramienta, para que veamos que es muy sencilla de utilizar. Mientras lo buscás, Daniela, comento algo. ¿Por qué queríamos trabajar unos minutitos sobre esto? Porque ya vimos que hay algunas cuestiones puestas en el Padlet, pero por ejemplo tenemos el problema que no está identificado con el nombre de quien lo hizo. ¿Sí? Entonces pensamos que a lo mejor eso sucede porque, bueno, la primera vez que lo usan, y bueno, puede fallar, ¿no? Entonces queremos ver que estas cosas a lo mejor podemos arreglarlas porque si no después nos va a costar mucho identificar, relacionar, digamos, quién es el que lo subió y aparte también a qué escuela pertenece, ¿sí? Eso mientras Janina busca. Y después otra cosita, aprovecho, que es esta cuestión, perdón, no salto a otro tema, pero me parece sumamente importante. Todos los foros que sean de intervención, pensábamos con el equipo, ¿no? Que más allá de que lo proponemos como una actividad que tienen que realizar, un pedido especial. No se limiten, en lo posible, ¿no? No se limiten solamente a responder las consignas de los foros. Está totalmente permitido y alentado que intervenir sobre las intervenciones de los colegas, ¿sí? No, es un recurso muy, muy, muy valioso, pero si lo llevamos adelante de esa manera. Esto no quiere decir que la intervención esté mal, no, al contrario, nosotros, o sea, un primer balance que hacemos de los foros es que hay intervenciones muy interesantes, pero más se fortalece el foro como un recurso comunicacional dentro de un aula virtual, es si empieza a haber entrecruces entre opiniones de ustedes, ¿sí? Y retrucar, ¿no? Sí, mirá, la verdad que está bueno, pero a mí me parece tal cosa. Es decir, no limitarse nada más a dar respuesta a la consigna que planteamos nosotros en el foro. Eso es un pedido, no es una, digamos, tómenlo o no, pero nos gustaría que fuese así. Van a ver que va a ser mucho más rico. Sí, por ahí lo encontré. Digo, por cómo está por ahí planteada la consigna del foro, me imagino que por ahí no se entendía bien si era como más una entrega individual, por decirlo así, ¿no? Una exposición de un caso, de alguna problemática o conflicto. En realidad, quizás la consigna no estaba tan clara ahí, lo que pensamos del foro es que se llama un foro de intercambio. Eso. Y después tenemos las instancias de entrega formal, que son los trabajos prácticos. Bien, bueno, ahí lo comparto. A ver,
Bueno, no sé si lo están viendo, si están viendo el mapa. ¿Ahí se ve el mapa o tengo que otra solapa abierta? No se ve. No se ve. Bueno, lo voy a volver a compartir. A ver, debo estar mostrando otra solapa. Bien, a ver. Decime si no, a ver, intento yo. Dale, si lo tenés y lo querés compartir, si ves que estoy compartiendo mal. Dale, no hay problema. A ver, pará. Lo voy a abrir primero. ¿Querés que vea de compartir yo la pantalla del parque? Ya lo comparto, ¿eh? Espera, a ver. No sé si te ayuda como Sí, dale, para... me parece que lo está compartiendo Carlos, pero si lo tenés en Ah, mano... porque no había escuchado, perdón. No, espero que a lo mejor Carlos está ahí ya. Estamos con dificultades, me parece, los tutores para compartir el Padlet. A ver. ¿Querés, Carlos, que pruebe a compartir? Sí, dale. A ver, espera, déjame... ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Yo les comentaba hace un rato que para mí había sido un descubrimiento el libro con las propuestas que tenía Beatriz Dilón, porque no conocía muchas cosas de La Pampa, que era de geografía. Pero también hay, que eso sí lo está usando en las escuelas, la Secretaría de Ambiente de La Pampa, ¿sí? En realidad la página es ambiente.lapampa.gov.ar, tiene publicaciones que se llaman Ecología para Todos. Capaz que algunos profes ya las conocen porque son viejas en realidad, ya algunas quizás estén desactualizadas, pero hay varias publicaciones, como por ejemplo, hay una en particular sobre el Caldén, hay otra sobre ecosistemas urbanos y rurales, hay sobre el agua en La Pampa, los hidrocarburos, bueno, también hay después de parques de La Pampa. Son publicaciones que son bastante sencillas, a mí me resultó para usarlas en el aula, y estaban buenas para trabajar. Ahí, ese fue para mí un recurso para buscar cosas relacionadas con materiales propios de La Pampa cuando no había nada, no había mucho. Ahora por ahí hay más videos y más documentales hechos, pero hace unos años esa fue una opción que fue muy útil y todavía está disponible en la página de Ambiente La Pampa. Estaría bueno, Tamara, si lo querés en el foro. Yo, por ejemplo, no lo conozco ese material, para que nos quede ahí. Comparto el enlace. Está bueno si lo querés compartir Claro, sí. para ir a buscar. Sí, son sumamente útiles. Eso, realmente, la verdad que es un trabajo que ha hecho la Secretaría de Ambiente muy interesante. Sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Sí, lo están viendo, creo, ¿no? Lo compartió Fanny, finalmente. ¿Querés, Fanny? ¿Qué hago? Porque... No le un conflicto problemática. Tenemos ahí abajo, digamos, a la derecha, abajo de todo, en este ángulo tenemos un signo más. Acá. Sí. Entonces ahí tenemos la posibilidad de incluir como uno de esos, justamente de localizar algún conflicto o problemática. Lo que tenés que buscar primero es la localización, en dónde sería,
¿Querés que busque algún conflicto en particular? No, yo diría que ya que estás ahí, lo tenés Tiene... algún ejemplo ubicado en cualquier lugar que después sea identificable, ¿no es cierto? Después obviamente lo eliminamos, ¿sí? No tiene que ser, bueno, si tenés algo a mano, por supuesto, ¿no? Pero si no, algo, localizar un lugar, ¿sí? Y ponerle un título y un nombre. Bueno, a ver, voy a ir acá abajo, a ver si encuentro el Chacharramendi. No sé, porque justo ahí está como, no hay nada. Y puse Chacharramendi en ese lugar y acá me deja, por ejemplo, subir un archivo o una imagen o un link, ¿no? O puedo buscar una imagen en internet y tengo un montón de opciones. Puedo poner un montón de cosas, hasta musiquita. No sé si... no me deja tomar ninguna imagen. Bueno. No, directamente no puedes escribir también, sino... más fácil, es verdad. Claro, sí. Le pongo acá prueba de... Eso. Conflicto. Ya generamos un conflicto en Chacharramendi. Si alguien sabe algún conflicto, después bien, ahí está. Y ahí está Chacharramendi apareció ahora. Claro. Y dice prueba de conflicto. Bien, ahí lo importante es que ahí en donde les permite escribir, poner los datos que identifiquen, ¿no? A quién, más allá de alguna referencia específica, sino también los datos de a quién pertenece, ¿no? Porque si después ustedes lo hablen, ahora se sumaron, se ve que en el transcurso de la mañana de hoy y de la tarde se sumaron un montón más porque no había tantos. Que tengan en cuenta, porque creo que acá, a ver, Janina, corregime, están todos, ¿no? Lo de las 3 comisiones. Bien. Tenés el micrófono cerrado, Janina. Bueno, ¿está bien? Bien. ¿Dónde pondría yo el nombre de quién soy? Perdón, yo lo estoy aprendiendo a usar también. Porque, por ejemplo, acá aparece Chacharramendi La Pampa, yo puse prueba de conflicto, pero ves que acá dice anónimo. No sé. Cuando quiero editar, bueno, me aparece para editar o el lugar o eso, si agrego alguna cosa más, pero no aparece, por ejemplo, para que ponga el nombre de la escuela, digo, porque por ahí si lo vamos a hacer por escuela. A ver. Acá. Una hormiguita. Ahí cuando me hago a lo mejor si me lo veo, aparece con mi nombre. Claro. No, discúlpame, cuando seleccionas una foto que quieras publicar, no sé, del ambiente, de alguna problemática o del colegio, cuando te la selecciona abajo le puedes dar el detalle de lo que vos querés. Claro. Vos pones tu nombre, la localidad, el colegio, directamente. Sí, también, o sea, ahí en la descripción donde escribiste antes, ejemplo, claro. Lo pusiste, bueno, también lo puedes escribir ahí. Pero si no, claro, cuando te lo guías, también. Ya aparece siempre. Y te queda ahí bien. Nosotros porque, bueno, si se fijan, bueno, en algunos está todo hecho, lo que se pide, pero no sabemos de quién es. Claro. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Genial. Bueno, Esperen que deje de compartir así. Perdón. Bien, bueno, buenísimo, Fanny. Sí, en realidad lo vamos a localizar en un punto, después aparece obviamente la cuestión de las escalas, ¿no? Ahí podemos comenzar a pensar, bueno, esto por ahí lo pongo en este punto, que en realidad es una problemática que tiene una dimensión, una escala, pero decidimos hacer así más que nada por una cuestión visual, ¿sí? Como un recurso didáctico, digamos, decidimos plantearlo con el Padlet. Bueno, investigarlo un poco, a ver ahí, también está bueno como si no lo conocían para que lo puedan implementar también ustedes en sus contextos educativos. Bueno, por mí ya estamos. Vamos cerrando el encuentro de hoy. Yo por mi parte la verdad me voy muy contenta. O sea, siento que a mí me va a nutrir mucho también la experiencia de todo lo que ustedes traen. Está buenísimo.
eso, me voy muy contenta, gracias por todos los aportes, o sea, creo que, bueno, que eso le da mucho sentido también, que es una construcción colectiva, también cada uno de ustedes tiene sus recorridos, sus experiencias, sus saberes, sus inquietudes, entonces en ese sentido como ir entramándonos, ir como caminando juntos en esto que es nuevo en realidad para todos. Me parece que está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias. Nos pueden escribir para lo que necesiten. Lo que necesiten nos van escribiendo, ¿sí? Vamos a estar ahí atentos. Sí, por supuesto, adhiero a lo que dice Janina, escriban, estamos atentos a cualquier duda, inquietud, y esto quería decir porque en estos últimos días hubo algunas preguntas, pero me parece que son más de orden técnico, pero bueno, si la podemos resolver, nosotros no tenemos ningún inconveniente a hacerlo. A ver, por eso le digo, aprovechemos estos 2 o 3 minutos que nos quedan por lo siguiente. No recuerdo bien, la verdad, nos preguntaban hoy por qué no salían unas imágenes en el foro de la unidad 1. ¿Sí? No recuerdo el nombre de quién es. A ver, lo tengo anotado. Pues no sé si fue Arroyo o Benvenuto, ¿sí? Ahí suponemos que hay un problemita de cómo subir al espacio, en este caso el foro, una imagen, ¿sí? Cualquier cosita, a ver, elimínenlo, ¿sí? Y háganos, la idea es intentar que lo vuelvan a hacer, ¿no? Pero cualquier cosa, bueno, nos vuelven a consultar y vemos cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Porque es como que está ahí, se ve en la intervención del foro que hay algo que quedó inconcluso, ¿sí? Que creo que son justamente las imágenes. Eso es uno de los 2 problemas que hoy detectamos. Y el otro tiene que ver con que no podía acceder al material ampliatorio de la clase de hoy, ¿sí? A lo que, digamos, complementa el video de Beatriz, que es el... que hay 2, está linkeado 2 PDF, ¿sí? Ahí lo pueden... Sí, eso... Perdón, está pasando el tren. Si está presente quien tuvo ese inconveniente y lo pudo resolver, yo por el foro le contesté y no sé realmente si lo pudo ver o no. ¿Sí? Cualquier cosita nos vuelven a preguntar. ¿Me parece? Bien. Bueno, por de pronto lo que voy a hacer es dejar de grabar, ¿sí? Total, o sea, ya formalmente hemos terminado y cualquier cosa nos quedamos, si quieren, a lo mejor con alguna duda puntual, ¿sí?